gracia, muy buen día tengan todos. En esta ocasión quiero compartir algo en unir al cuerpo de Cristo y detrás de mí una iglesia adventista donde recuérdense que son hijos de Dios igual, y si usted a amor los conoce en su rostro, ve que son de verdad hijos, se ven el amor hacia Cristo, les sirven muchos de verdad de corazón y muchos de corazón les son fieles a Dios. Entonces eso no quita lo que Dios hoy en día está revelando, lo que hoy en día, no hoy en día, de hace rato están ya en la palabra, en su escritura, simplemente que había un velo y había ciertos espíritus de religiosidad, espíritus de error, que hacen que la presencia del Espíritu de Dios no se manifieste porque no le damos libertad a nosotros, porque no lo creemos en el corazón. Entonces quiero hablar con respecto a algo que, para que los ojos les sean abiertos así como me fueron abiertos. Yo fui, cuento testimonios, miembro acá de la iglesia adventista, junto con mis hermanos, fue de verdad mi primer bautizo, el único, donde decidí bautizarme, y fue un regalo de parte de Dios, porque me acuerdo que creo que había fijado la fecha, no sé si era para que coincidiera con mi cumpleaños en marzo, pero un día que estaban bautizando algunos miembros aquí, le vino al corazón al pastor Manguiel, es el que estaba o está al frente de su iglesia, donde dice: joven, tengo una sorpresa para usted, ¿quiere bautizarse en este día? Y yo, me gocé, y entonces en ese tiempo yo vivía aquí, en una casa de por aquí, más o menos 10 casas de aquí desde la iglesia, y entonces eso fue rápido, buscar la ropa y todo, y yo gozosa porque lo que quería hace rato era bautizarme, o sea, morir a esa vieja vida, a esas prácticas que practicaba y entrar y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces me acuerdo que yo estando acá, yo defendía, porque era lo que se me enseñó, era lo que entendía, hasta donde llegaba mi entendimiento, que el sábado se guardaba. Yo hice pleito, hice fuerza por defender que yo iba a guardar en el centro mío de trabajo, la Rita Longa, los sábados se trabaja y sábados laborables. Y entonces yo, por tal de cumplir también, y también tenía un pensamiento en mi corazón, pero por tal de cumplir, yo hice fuerza y trataba de hablar para que yo el sábado, y eso me lo iban a hacer. Eso fue una oposición, una fuerza. Y entonces ya luego de que, a medida de que Dios me fue revelando las cosas, la palabra a través de otros libros sobre con respecto al sábado, que el sábado no es igual. Entonces ahora es lo que quiero compartir en este día. No vengo a hacerle oposición a mis hermanos, ni a causar división con ninguno de ellos. Simplemente que la verdad que me fue revelada a mí, hacia mí les recibo de Dios, les resplandezca sobre su vida, y que así como Dios está edificado, les siga diciendo Dios, y si siguen queriendo guardar un sábado para Dios, Dios se lo acepta. Yo se lo estuve diciendo en otro video, pero hay cosas mayores que un día de Cristo y mayor que cualquier cosa. Entonces, primeramente con la palabra quiero hablar que cuando Jesucristo vino a la nación de Israel, nosotros, acá los cubanos, no tenemos parte en suerte con el Mesías, o sea, de cierto punto, porque Él vino por su pueblo, al pueblo de Israel, y a quien Él le puso esas ordenanzas, leyes, de lo que ya hablé de la carne de puerco, y tú si tú eres por ir para allá, fue a esas personas específicas de que guarden el sábado, porque miren para acá lo que dice Dios en su palabra, en el libro de Éxodo y Deuteronomio también habla sobre eso mismo. En el capítulo 31, versículo 17, dice: Dios les dijo a ellos, no a los de Estados Unidos, no a los de China, no a los de otro lugar, dice: es señal para siempre entre mí y los israelitas, no los cubanos, no los europeos, no sé qué, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Era señal, era una ordenanza, un mandato para la nación de Israel. Vemos que también en Deuteronomio, si quiere leer el pasaje completo, desde el versículo 1, en Deuteronomio capítulo 20, versículo 12 dice: les di también mis sábados para que fuesen una señal entre Dios y ellos, el pueblo de Israel, para que supieran que yo soy el Señor, porque es verdad que Él los sacó con mano fuerte de Egipto, y entonces ese día se reposó en el Génesis, pero entonces ahora llegando a Cristo, cuando Cristo vino, eso le fue gran oposición a Cristo Jesús, que dejó la enseñanza que Él, inclusive hasta los sábados, que lo dice la palabra, aquí hay diferentes citas que se las voy a mencionar también, Él se ponía a trabajar y decía: no, mi padre los sábados también trabaja. Le traía una enseñanza, entraba los sábados a hacer
se puso a hacer cosas, a sanar personas, y decía que las personas son mayores que guardar un día, como que si tú ves a alguien no vas a tener compasión a hacer eso. También mencionó el pasaje donde que David le fue permitido, lo que yo conté ahora en otro video que lo voy a publicar enseguida, de que comiera de los panes de la presencia a causa del hambre, que le fue permitido. Y entonces sí, ciertamente hay una cita bíblica que dice que Él es Señor del sábado. O sea, ¿dónde es que tú entras en descanso, en paz y en reposo si no es en Cristo Jesús? Es lo que dice esa cita bíblica, dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. O sea, ese sábado se guardaba para que se guardara, era algo externo, pero ya Cristo es mayor que un día. Cristo tú lo adoras, le haces atributo y le haces cosas desde lunes hasta domingo, todos los días de la semana. Entonces no tienes que guardar, eso no fue ordenanza, y eso ahora voy más para adelante. Dice Dios, lo que hizo Cristo en la carta de los Colosenses, capítulo 2, versículo del 14 al 17, dice, Cristo en la cruz, oiga lo que hizo, recuérdese que había la Torá, lo que cumplían el pueblo de Israel, allá los israelitas, lo clavó en la cruz, esas ordenanzas que ni ellos mismos las podían cumplir, tantas ordenanzas que Dios les mandaba, cosas externas, no dentro del corazón de uno, no las podían ni cumplir tampoco. Por eso Dios le decía, hipócrita, te estás forzando a que él hacer tal cosa y tú no cumples con eso, cosas así. Y entonces dice, Él canceló eso, y por eso se dice un antiguo pacto y un nuevo pacto. El nuevo pacto que hizo con su derramamiento de la sangre. Dice, canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros. La quitó y la clavó en la cruz. Ya, eso quedó, muchas leyes y cosas, eso quedó para Israel y no quedó para los demás gentiles, que más bien cuando le decían, no, el lienzo que se le apareció a Pedro, que tiene una interpretación de lo que Dios le decía 3 veces, se lo mostró a Pedro, de animales impuros, animales de puerco, marranos, toda esa historia por ahí para allá, y Dios le decía a Pedro, mata y come. Luego más adelante le da una interpretación de que era que los gentiles, nosotros entrábamos en ese nuevo pacto solo por la fe, por creer en la sangre de Cristo Jesús. Y entonces, pero también tiene el significado de que dice, todo lo que yo lo he santificado y todo queda. Buenas, ¿cómo están? Hola, buenas. Y todo queda santificado y todo queda limpio, no llames impuro lo que ya Dios santificó, y todo es bueno. Y entonces también están esas dos interpretaciones con respecto a eso. Y entonces hubo un concilio que todavía Dios no había dado como decir todo claramente en el transcurso que fueron predicando la palabra, el evangelio y llevando la verdad de Dios, lo que Cristo les fue enseñando en ese momento, un cambio radical a las cosas de que eran externas y las internas, cosas así. Y entonces, luego de todo eso, dice Dios, hubo un concilio, y entonces porque dice, no, que vamos a hacer ahora con los gentiles, ¿ves? ¿Qué cosa, qué sé yo? Y Dios los dividió. Pedro creo que le tenía que enseñar a los judíos y Pablo a los gentiles, ¿ves? A los gentiles. Entonces dice, en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo del 1 al 35, dice, sino que les escribamos que se abstengan de las cosas contaminadas por ídolos, de fornicación y de animales estrangulados y de sangre. O sea, ya le hicieron unas ordenanzas a los gentiles porque ellos le adoraban en cualquier cosa, y cuando Jesús conversó con la samaritana, dice, yo no vas a tener que adorar a Dios allá en un templo, ni acá, ni allá en un lugar específico, sino adorarlo en cualquier lugar, en el mundo donde sea, en espíritu y en verdad. Y entonces eso es una de las cosas que por espíritus de error, espíritus religiosos, formas de pensar que van estableciendo cosas y nos limitan a nosotros como pueblo de Dios caminar en el poder de Dios, caminar en la manifestación de Dios, caminar en lo que los Espíritu de Jesús, cuando Dios habló con ellos personalmente, Cristo los capacitó, les dijo, vayan, no se fuera demonios de la gente. Eso no es algo psicológico, eso no es algo no sé qué. Ahí están ya las enseñanzas indicadas de los diferentes tipos de espíritu. Entonces Dios estaba entrenando, capacitando al pueblo para que no sea siempre estoy tranquilo, no quiero un problema ni con el diablo, sino que un ejército estaba Dios levantando. Por tal razón le decía a sus discípulos, ya les enseñé esta palabra, ya les enseñé lo otro, tienen la presencia, la unción del Espíritu. Por fe, ve y ponte a libertar a las personas que tienen demonios. Vayan al psiquiátrico, liberten a las personas, no dejen que estén tomando fármacos, porque todo eso es mentira y son espíritus demoníacos en el cuerpo de la gente.
y vemos todo lo que Cristo hizo, para tomar vida. Dios nos dice eso, nos demanda la palabra para cada uno de nosotros. Todos necesitamos, en el cuerpo de Cristo no tiene por qué existir división. Si yo estoy predicando ahora mismo sobre eso del sábado, usted no tiene por qué odiarme, usted no tiene por qué rechazar, usted no tiene por qué decir cosas, no. Usted, aún no entiendo esto y sigo creyendo lo otro, pero no se divide de su hermano, no se divide de su familia, de la fe. Por tal razón dice, una mano necesita a la otra. Entonces estamos en el asunto de unir. Es un solo reino, mi hermano. Estamos en esa avenida del bendito Cristo, que va a ser un solo reino de aquí a allá, todos los que de verdad en su corazón les son fieles a Dios, le van a servir a Dios. Y entonces los bendigo a cada uno, son mi familia cada uno de ellos. Espero que reciban cada enseñanza, no para que gloria tenga el valor de pararse delante de Dios. Vamos a acabar con este espíritu de Dios. Vamos a predicar sobre la palabra de Dios, que el sábado no se guarda. Se formó lo que se formó, pero aguante lo que tu hermano, que muchos reciban la enseñanza. Entonces nada, no limita el espíritu de Dios acá, que aquí hay una presencia. Lo limitamos nosotros, esa presencia, al no creer, al no tener la fe, de que a través de usted mismo Dios puede hacer mil maravillas, ¿no? Porque no vamos a pedir, nos declare, que Jesús le dio la autoridad a usted para decir, yo digo que está sano en el nombre de Dios, Dios está dentro de cada uno de nosotros, y usted es el templo del Espíritu de Dios, no lugar. Donde quiera que usted va, hay varias iglesias junto con usted. Usted va a pasar lado, usted hay un montón, se pone a orar, se pone a predicar la palabra, se pone a hacer toda la obra de Dios, y le dará a él necesitaba no predicar y enseñar la palabra, sino que donde iba, ahí manifestaba la palabra, se predicaba y el poder de su Padre Celestial en él. Entonces, me bendigo, quiero hacer algo tipo chiste, quiero entrar acá porque esto también es esa iglesia adventista, no sé qué fue la arquitectura, pero mira, una de las cosas que existen acá en Cuba es que, por ejemplo, en otras naciones sí lo permiten, en las denominaciones nosotros que le hacemos frente al diablo, o sea, que nos metemos en la sandunga, hoy en día eso se va a cambiar, pero lo vuelvo a reiterar, no le permiten construir el templo, la placa, toda esa historia, ¿ves? Pero los tres hijos de Dios, que como tal algunos no están en ese asunto de guerra, que no sé qué, de fripallape, que están más pasivos, que no le hacen frente al diablo, entonces es como decir, el diablo tranquiliza los corazones de las dirigentes y le dicen, bueno, déjalo que tengan su templo, están adorando a Dios, que se dio fripallá, pero no están haciéndole frente al diablo, pero tienen que hacérselo. Y entonces tiene un diseño muy bonito y algo favorable que tiene es que tiene el pastor que está a cargo de acá, tiene su cajita de al lado con combo y todo, o sea que Dios, a través de cómo ellos han organizado eso, les facilita a ellos tener esa bendición, ¿ves? O sea, hay cosas muy bonitas, son personas hermosas, yo los conozco, algunos fueron vecinos míos y quiero mostrar todo eso por ahí para allá en un momento. Alabado Señor Jesús, Señor Jesús. Esta es la parte del pasillo del costado, déjeme permiso. Y entonces, nada, voy a ir para acá. Un momentico, permítame un segundo, por favor, hacer un video rápido de grabar esto para que salga por internet y las naciones vecinas lo conozcan a todos ustedes. A mi hermano. Los quiero un poquito. Y entonces eso se va a ser publicado, van a ser conocidos en las diferentes naciones, mis hermanos, entrando en el reino aquí, haciendo guerra, vamos, todos juntos. Miren a Moisés, que también va a echar fuera demonios, miren a Isabel, escúchenla. Los quiero. Sí, no es un momento de pensamiento, pero eso tienen que recibir esa enseñanza de los espíritus en su cabeza. Que a veces que usted también tiene guerra en el cuerpo, son espíritus, no es usted. Eso es un proceso. Voy a poner para acá, miren, Déjenme cerrar aquí.